Escuche lo que dijo, A porque ver, la verdad es muy claro lo que dijo y es sumamente sincero. Es decir, nadie tiene la verdad en economía. La ciencia económica tiene diferentes escuelas. Acá está el pensamiento contrario a vos. Quiero que lo escuche y que me diga qué es lo que pensás. Son 3 minutos. Adelante. Fernanda Vallejos por FM Identidad. yo te puedo preguntar, ¿qué produce la inflación para vos? ¿Cuál es tu interpretación de lo que es la inflación como fenómeno? Sí, claro. A ver, en este momento claramente la inflación está en su fase inercial y esa inercia tiene que ver con un proceso de puja distributiva, claramente. Eso es lo que está dominando el proceso inflacionario en la Argentina de un tiempo a esta parte. Si uno quisiera ir para atrás, podría reconocer el momento original donde se dispara esa chispa y está vinculado a un proceso muy próximo al fenómeno de la inflación importada y por eso esa discusión que tuvimos en aquellos años los argentinos cuando se intentó la puesta en práctica de las famosas retenciones móviles que, bueno, ya sabemos cómo terminaron y que tenían que ver con el reconocimiento del impacto de la inflación importada sobre los Bien. alimentos, Desde el punto de del vista precio monetario, internacional de los commodities. a ver, esto estoy viendo tu ideología, no para discutirlo, simplemente para conocer lo que pensás. La emisión de moneda por parte del Banco Central para financiar la tesorería, ¿para vos eso es inflacionario o es algo más bien neutro? Mira, nosotros no creemos que la emisión monetaria sea el factor que genera la inflación en la Argentina. En la Argentina ni en ningún lado. Prueba de ello es lo que sucede en Estados Unidos mismo, ¿no? ¿Eso por Si qué? quisiéramos un ejemplo empírico. Eso es porque la demanda de dinero compensaría la emisión monetaria si vos tenés efectivamente demanda de dinero creciente, ¿por eso es? No, esto es porque, como bien explica Olivera y varios otros economistas, el dinero es endógeno y en realidad lo que tenés es una causalidad que es exactamente la inversa a la que plantea el pensamiento convencional, es decir, no hay inflación porque hay emisión, sino a la inversa. Hay emisión porque hay inflación. A ver, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo muy pavo, si yo tengo una economía donde se produce una transacción a $1 para hacer números redondos y fáciles, Sí. Y vos sos el que produce el bien que se transa en la economía y mañana venís y me decís, no sale más $1, sale 2, evidentemente en esa economía si no se imprime $1 más, esa transacción no se puede realizar. Y yo como Esto, vendedor. obviamente es recesivo, y claramente es la inflación la que está generando generando la emisión monetaria por una razón sencilla. Si no hay emisión monetaria acompañando ese incremento de los precios, tendríamos una situación recesiva en la economía. Está bien. Y el motivo por el cual el empresario sube los precios, según tu interpretación, ¿por qué pasa esto? Bueno, ahí viene lo que hablábamos antes, ¿no? El proceso, en este caso, estamos hablando de este proceso de puja distributiva, donde, por supuesto, la estructura económica que caracteriza nuestra economía, especialmente en las últimas décadas, con un proceso importante de concentración, y por qué no de extranjerización de la economía, ha llevado a ese proceso de puja distributiva en lo que tiene que ver con lo que hace al empresario y el traslado de precios, no solamente ya de los mayores costos, sino precisamente de la puja del sector empresario, sobre todo de los que tienen capacidad de formar precios, de trasladar incluso la tensión distributiva por recuperar los puntos porcentuales en la distribución del ingreso que se han cedido a lo largo de los últimos años, Bien, ¿no? Porque recordemos que el salario pasó del 34 en el 2003 del ingreso nacional al 50% prácticamente hoy, o si lo querés mirar en términos de distribución personal, el 10% más rico de la población cedió 10 puntos porcentuales a su participación. La puja distributiva, acá lo primero que nos está diciendo el oyente Fabio Cuadrana, vuelve este tema que era alfonsinista de mitad de los años 80. Los precios suben porque los sectores pelean
para hacerlo subir. El consumidor no existe, Milei. Yo, si sube mucho las cosas, no puedo decirle al tipo que lo sube, entre comillas, yo no te compro y me voy a comprar al lado o afuera. Qué mentalidad esta, ¿no? Mirá, qué difícil es aceptar esta locura. Mira, esto es muy interesante. Yo escuché el reportaje completo que vos le hiciste. El reportaje es muy bueno, ¿sí? Desde dos puntos de vista, porque vos hiciste las preguntas correctas y ella las contestó francamente, que esto es un dato que uno debe reconocérselo. Ella fue muy transparente en contestar su eje de pensamiento. Por lo tanto, eso yo creo que debemos valorarlo. Ahora, lo que sí podemos hacer es debatir sobre lo que ella dice. A ver, para ponerlo en términos de lo que los economistas llamamos la teoría cuantitativa. La cantidad de dinero multiplicado por la velocidad de circulación del dinero, es decir, la cantidad de veces que da el dinero vuelta en la economía, es igual al PBI nominal, que se compone de precios por el Producto Bruto Real, ¿sí? Básicamente, la discusión, entre monetaristas y estructuralistas, que es a lo que ella está adhiriendo, sobre todo cuando te lo menciona a Julio Hipólito Guillermo Olivera, lo que te dice es lo siguiente. La escuela monetarista ortodoxa, si vos querés, dice que los aumentos en la cantidad de dinero, dado que la economía está cerca del pleno empleo y dado que la velocidad es un número, es un parámetro estable, la demanda de dinero no es cualquier cosa, los incrementos en la cantidad de dinero se traducen en incrementos de precios. Lo que dicen los estructuralistas es justamente al revés. Dice que por algún motivo, hay toda una hipótesis de cómo se construye la suba de precios en los modelos estructuralistas. Lo que dice es, mira, suben los precios, entonces, como suben los precios, si el Banco Central no ajusta la cantidad de dinero, como la cantidad de dinero multiplicado por la velocidad va a estar constante, lo que se te va a producir es una caída del PBI. Entonces lo que dicen es, emitimos justamente para que no caiga el PBI nominal. Entonces, ahí, después ella habla del tema de la cuestión de la puja distributiva, habla, porque básicamente, ¿cómo vendría a ser? Si vos das un aumento de salario, ¿sí? Y los empresarios trasladaran ese aumento de precios, ¿sí? El nivel de precio de la economía estaría creciendo y el PBI nominal estaría desacoplado con la cantidad de dinero multiplicado por la velocidad. Entonces, lo que pasaría es que te caería el PBI real. Entonces, lo que dice es, tengo que emitir para que no ocurra eso. Entonces, esa es básicamente la idea. O sea, es mucho más compleja. Lo podemos desarrollar en otro momento si querés. Pero, en el fondo, ¿sabes qué? Nosotros decimos que va de M a P y ellos dicen que va de P a M. Esto se resuelve muy fácil, que es, miremos la evidencia empírica, ¿sí? Entonces es muy interesante porque ¿qué es lo que dice la evidencia empírica a nivel internacional? La evidencia empírica a nivel internacional dice que los aumentos de la cantidad de dinero son los que hacen aumentar los precios, ¿sí? Y esto en general ocurre en todas las economías donde la tasa de inflación es relativamente baja. Esto es un dato muy importante lo que acabo de mencionar. Cuando vos estudiás la historia argentina y mirás la evidencia empírica argentina, por ejemplo desde el 76 en adelante, vos podés detectar dos conjuntos de evidencia. Por un lado, es más, esto hasta lo podrías hacer desde mitad del siglo en adelante. Vos lo que ves que, por ejemplo, en el periodo de la convertibilidad, la causación iba desde la cantidad de dinero a los precios. Sin embargo, cuando vos tomás la evidencia empírica de los otros periodos, lo que muestra es que va de precios a la cantidad de dinero. Entonces, cuando uno mira eso, dice, pero entonces tienen un asidero de lo que están diciendo. En realidad, el problema radica es que cuando vos tenés una tasa de inflación alta, para vos empieza a ser importante empezar ¿a qué? A seguir lo que pasa con la inflación. De hecho, si vos tuvieras un modelo de expectativas racionales, ¿qué es lo que pasa? Los agentes prevén que como consecuencia de la dominancia fiscal vos vas a emitir.
que es el argumento que hicimos nosotros hace un rato. ¿Sí? Dijimos, crece el gasto al 45, los ingresos al 40, digo, esto en términos financieros va a implicar un desbalance que va a llevar al gobierno a emitir 190.000 millones en el año. Entonces eso va a implicar que la cantidad de dinero termine creciendo al 40 y la inflación va a estar en el orden del 40. Vos fíjate que si los agentes le pegaran a la perfección, anticiparían primero el efecto sobre precios, sobre el crecimiento de la cantidad de dinero. Es decir, que cuando vos incorporás agentes no estúpidos en la economía, ¿sí? Donde el caso argentino es emblemático como prueba de que expectativas racionales funciona, la evidencia empírica vuelve a estar del lado ortodoxo. Es decir, vos ese efecto que creías que en realidad tiene que ver con endogeneidad, no, está mal. Es decir, cuando los agentes son racionales y hay un fenómeno de dominancia fiscal como el que tiene Argentina, la teoría ortodoxa te dice que los agentes, como no se van a quedar esperando que se les destruya la riqueza, eso lo que va a generar es que anticipen el efecto sobre precios. ¿Para qué? Para no tener una pérdida de capital. Con lo cual, digamos, se destruye y se desmorona toda la hipótesis estructuralista. Eso, digamos, por un lado. Después, digo, hay un tema muy interesante. Que vos sabés que por un problema de construcción analítica, digo, los economistas en los modelos de equilibrio general tenemos algo que se llama ley de Balrach, que dice que si n-1 mercados están en equilibrio, el restante también lo está. Una de las características de estos modelos de inflación estructural hace que la ecuación que vos no ves, o sea, la que se deja sin mirar, es la del mercado de dinero. Por eso cuando vos le preguntás sobre la demanda de dinero, ella dio... Yo pensé que ella me iba a compensar lo primero que dijo con la demanda de dinero. Claro, esperé que me dijera claro, eso, y no lo te, dijo. Y no te contesta, claro. Qué increíble. Pero bueno, y ahora te voy a explicar por qué. Porque en los modelos de inflación estructural, el mercado que vos eliminás por ley de Balrach, que no lo mirás, es el de la demanda, es el de dinero. Claro. Es decir, porque como la cantidad de dinero se ajusta endógenamente, asumen que la demanda de dinero se banca cualquier cosa. O sea que en el fondo eso también es un resabio keynesiano, digo, donde la velocidad es un parámetro absolutamente inestable. Entonces, vos fíjate que cuando vos le haces la pregunta sobre eso, te esquiva el tema de la demanda de dinero, o sea, lo evita totalmente. No, yo decía, si la chica me contestaba diciendo, no, en realidad, si nosotros generamos confianza, podemos emitir porque el mercado lo absorbe. Bueno, yo la coloco por lo menos en un casillero de mayor respeto intelectual, pero siguió con el mal empresario que sube los precios. No, pero ¿viste? bueno, Ya está, pero estamos listos. Ahí tengo otras cosas para decir. Pero fíjate esto. Y eso lo lleva a la mala interpretación que hace de la crisis americana. Porque dice, en la crisis americana, ¿sí? Digamos, cuando te dice, bueno, esto de que la causación es de MAP está mal, porque en el caso americano eso no se da. Bueno, eso muestra que este conjunto de personas tienen un problema para entender el problema de la demanda de dinero. Eso yo, digamos, lo tengo presentado en un paper y básicamente... Digo, para no agobiar a la gente, uno puede deducir lo que pasó con la crisis americana es el fuerte aumento de la aversión al riesgo derivó en un fuerte aumento de los activos emitidos por el gobierno, ya sea dinero y bonos, ¿sí? Que eso lo que generó como contracara es que mientras que las tasas de los activos del gobierno eran muy bajas, las del sector privado eran enormes, con lo cual cayó el consumo, cayó la inversión, cayó la demanda agregada y eso derivó en empezó a caer fuertemente el PBI y empezó a haber deflación. ¿Qué hizo Bernanke? Tomando las lecciones de Friedman y Schwartz, emitió salvajemente, ¿para qué? Para llenarle los bolsillos de dinero a la gente y que de esa manera la gente pudiera tener los activos del gobierno en el bolsillo sin dejar de consumir bienes y evitó que la peor crisis de la historia se convierta en una cosa menor. Pero que esto hubiera sido peor que la Gran Depresión. Entonces, y esto eso, digamos, tiene una contracara en dos partes. ¿Vos cómo lo mirarías? Digamos, yo conociéndote vos. Lo mirarías desde el punto de vista de los activos financieros. Por ejemplo, el oro se fue a las nubes,
el S&P se destrozó, se destrozó todo lo que era bolsa, se destrozaron todos los commodities. Para un poquito, tengo que decirte que el oro durante la depresión del 2008 se pulverizó, ¿eh? Después del 2009 empezó a subir, pero cayó fuertemente. Mira, cayó de $1.000 la onza a 600. Es decir, cuando vos tenés deflación, los commodities también se van para abajo. Sí, pero cuando vos mirás el oro, cuando pero vos en el año del desastre, el oro se cayó. Yo sé que no te cierra a vos intelectualmente, pero yo te aseguro, cuando las cosas caen... El oro llegó a estar en 1.500 la onza. Bueno, yo te digo cómo es, porque es un tema que lo miro minuto a minuto, o sea, no es que voy a los libros. Esto es así. Digo que yo también, 2008. Cuando el S&P estaba abajo de 700, el oro lo tenías arriba de los 1.000 y pico. No, el oro cayó a la par de la bolsa. Cuando vos tenés deflación bursátil, también te cae el oro y la plata. Pasa eso. Esto es fácil. Después se arregla en un bar con un gráfico que te voy a mostrar. Está bien, lo comentamos la semana que viene o mañana. Pero te vas a impresionar de ver que los commodities caen durante la deflación bursátil. Los commodities, la soja, por ejemplo, todos los commodities alimenticios se destrozaron, por ejemplo, el cobre se destrozó, sí, pero el oro, los que estaban asociados con el refugio de valor subieron. Es que ¿sabés lo que pasa? El refugio de valor es el dinero en sí mismo. Esto va con lo que vos dijiste. Bien, lo que se demanda en la deflación es papel moneda. Exacto, pero por eso. Vos tenés que vender oro para pagar las deudas. Pero ¿sabés qué? Esto lo arreglamos la semana que viene y yo traigo los datos y listo. Pero, al margen de eso, y aparte está escrito en un paper mío, está publicado y todo. Pero además, no solo que tenés los precios de los activos, mostrándote este problema de la demanda de dinero, ¿sí? Con lo cual emitió contra la demanda de dinero. O sea, ¿qué es lo que le pasó? Le subió la demanda de dinero, quiere decir que la velocidad se le destrozó. Para mantener el PBI nominal, lo que hizo fue subir la cantidad de dinero, Bernanke. Y fue tan grande la caída de la velocidad que tuvo que triplicar la cantidad de dinero emitida. O sea, eso por un lado. Pero ahora lo vamos a ver desde lo estrictamente monetario. Hay una regla, que aquellos que sigan los números de la economía monetaria, en el National Bureau of Economic Research hay un informe que se llama Monetary Trends y que hace un análisis de todas las variables monetarias. Hay una regla que se llama regla de McCallum que mide cómo se mueve la velocidad. Y cuando vos mirás la velocidad se cayó 75%. Por eso es lo que yo digo, que si vos no hubieras tenido en el Banco Central a Bernanke emitiendo a lo loco, capturando las lecciones de Friedman y Schwartz. Era peor que el crack del 29. Yo exactamente. Estoy de acuerdo con vos, sí. Entonces, eso, y ella de eso ni se da cuenta. Dice, no, vos acá emitiste y no pasó nada. No, lo que pasa, la demanda de dinero se te fue a las nubes, pero ellos no están acostumbrados a mirar la demanda de dinero porque trabajan con un modelo que, en un contexto de equilibrio general, es el mercado que sacan y no miran. Y Milei, otra cosa más, los kirchneristas tienen una teoría de los precios absurda. También este es un enorme problema que ellos tienen sobre la formación de los precios. Ellos tienen, ahí yo tengo un par de reflexiones sobre lo que es el mecanismo de formación de precios. Yo la semana pasada lo expliqué cómo funciona el mecanismo de precios. O sea, vos tenés a los agentes donde frente a las distintas canastas de bienes lo que hacen las ordenan, ¿sí? Y en función de eso existen dos instituciones, los intercambios libres entre los agentes, donde cada uno de los agentes se beneficia de este intercambio, si no, no tendría lugar, y el dinero. Y eso hace que esos intercambios vos les puedas fijar un precio en dinero, que ojo que el dinero no tiene que necesariamente ser los papelitos que tenemos en el bolsillo. Puede actuar como el dinero, el oro, la sal, el whisky, porque pasó en la hiper alemana. Sí, que el chiste que hacía Friedman es la versión del dinero más líquida que conocí en mi vida. Es decir, cualquier bien podría estar actuando como dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos, eso te hace entonces, así es como formás los precios. O sea, esos intercambios libres tienen una contraparte que genera un precio, y ese precio es lo que transmite información al resto de la economía, ¿sí? Y que eso conlleva, ¿sí?, a que los demás agentes tomen decisiones en función de eso y vayan haciendo los ajustes. Así es como funciona el sistema de precios, cómo, las preferencias se traducen. Esta gente no cree en eso. Bien. O sea, cree que es un parámetro institucional.
7 y Es 10, decir, Milei. se olvidan de los agentes. O sea, los agentes son monigotes que no hacen nada.